el pastor Ted Wilson, explicando de que Dios quizás sea de alguna manera como el agua, ¿no? Que el agua tiene tres estados, sólido, líquido y gaseoso, y que Dios es un Dios formado por tres personas que tienen roles distintos, específicos, que trabajan para la salvación del hombre. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En el video de hoy quiero hablar acerca de un tema que menciona Elena G. de White en uno de sus escritos, principalmente en el libro del Evangelismo, que tiene que ver con exposiciones espiritistas. Por lo menos así ella eh, denomina a este tipo de explicaciones que se tratan de dar acerca de la naturaleza de Dios o de la personalidad de Dios, sobre todo en el ámbito trinitario, ¿no? En el ámbito de las iglesias trinitarias, que siempre dan explicaciones comparando a Dios con la naturaleza o con la creación, para tratar de explicar algo que es difícil de comprender, que es difícil de explicar, que en realidad tiene que ver con un Dios formado por tres personas. Sabemos que Elena G. White no creía en eso, ya que ella creía que había un Dios, que era el Padre, que había un Hijo, que era Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, y que había un Espíritu Santo que representaba a Cristo, ¿sí? Que procedía tanto del Padre como del Hijo, pero que era llamado en varias ocasiones la tercera persona de la divinidad, ¿sí? Incluso se lo llama al trío celestial, ¿sí? A las tres personas o a los tres poderes o a las tres agencias, se lo llama de esa manera, el trío celestial. Pero en ninguna forma Elena G. White creía que esas tres personas, tres poderes o tres agencias formaran un solo Dios. De hecho, esa tercera persona, que era el Espíritu Santo, era identificada como el Espíritu de Cristo, o sea, la personalidad divina de Cristo, ¿sí? Entonces, no estaba el concepto de tres en uno o uno en tres en los escritos de Elena G. de White, sino que ella creía que Dios era un ser personal, que era el Padre de Cristo, Cristo era el Hijo unigénito de Dios, el Espíritu Santo era el representante de Cristo enviado por el Padre, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, cuando ella denuncia esta forma de explicar a Dios, esta forma de expresarse con respecto a cómo está formado Dios, usa este título, ¿no? Manifestaciones o expresiones espiritistas acerca de Dios, y esto se encuentra registrado en el libro El Evangelismo. Primeramente yo quisiera agradecer, porque este video está basado en un post que hizo mi hermano Emilio Rivera, que lo pueden seguir en Facebook, él lo posteó en Facebook, ¿sí? Pueden seguirlo en su cuenta de Facebook, él sube muchas citas del espíritu de profecía con referencia a la deidad, y justamente puso no solamente la cita, sino el video que vamos a compartir a continuación. El hermano Emilio Rivera es el que posteó esto, y vamos a compartirlo aquí, que tiene que ver con esta cita del Espíritu de Profecía, donde Elena G. White aclara quién es Dios en realidad, que es el Padre, ¿sí? Y de qué manera Cristo es una revelación de ese Dios, ¿sí? Y el Espíritu Santo es la manera en que se manifiesta Dios en nuestra vida, ¿no? Vamos a compartir una cita del Espíritu de Profecía, que la vamos a poner aquí en pantalla para que todos ustedes la puedan ver, y después vamos a ver el video en cuestión, porque justamente Ted Wilson, el dirigente principal de la Iglesia Adventista, utiliza expresiones muy similares, y les voy a dejar a ustedes después que saquen sus conclusiones respecto a estas explicaciones. Pero básicamente lo que dice Elena G. White en el Evangelismo, si esto está en la página 445 de la versión electrónica, ella habla acerca de, dice, verdad positiva contra exposiciones espiritistas. ¿Cuáles son las exposiciones espiritistas? La vamos a leer a continuación. Dice, he sido instruida para que diga, no hay que confiar en las opiniones de los que buscan ideas científicas avanzadas. Se han hecho exposiciones como la siguiente. Fíjense qué tipo de exposiciones se han hecho. El Padre es como la luz invisible, el Hijo es como la luz encarnada y el Espíritu es como la luz derramada, tratando de explicar a Dios, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como diferentes formas en que la luz se manifiesta. El Padre es como el rocío, vapor invisible, el Hijo es como el rocío reunido en bellísimas gotas, y el Espíritu es como el rocío derramado en el asiento de la vida. Nuevamente se compara a Dios
o se trata de comparar a la Trinidad, digamos, ¿no? Como si fuera un Dios formado por tres personas, solo que se manifiesta de diferentes maneras, pero en cada uno de los casos es el agua, ¿no? El vapor, las gotas, el rocío, etcétera. Otra exposición es esta: el Padre es como el vapor invisible, el Hijo es como la nube plomiza, el Espíritu es la lluvia que cae y obra con poder refrescante. Bueno, estas explicaciones que ustedes la habrán escuchado, alguna persona que le ha querido explicar a usted cómo es que la Trinidad funciona, le habrá dicho: miren, las tres fases del agua, ¿no? El sólido, líquido y gaseoso, sin embargo, las tres son agua, ¿sí? Son de la misma esencia. Elena G. de White dice que son exposiciones espiritistas, espiritistas, ¿sí? O sea, son explicaciones humanas que desvirtúan, que degradan la imagen de Dios, ¿sí? Dice Elena G. White: todas estas representaciones espiritistas no son absolutamente nada, son imperfectas y falsas, debilitan y disminuyen la majestad que no puede compararse a ninguna cosa de origen terrenal. Dios no puede compararse con las cosas que sus manos han creado. Estas no son más que cosas terrenales que sufren bajo la maldición de Dios a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. Bueno, eh, Dios, que el NGY lo identifica como al Padre, dice que no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad, ¿sí? Es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. O sea, a Dios nunca nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, todo lo que hemos visto acerca de Dios lo hemos visto a través del velo, a través del filtro de su Hijo, que incluso el propio Hijo veló su divinidad para que no muramos cuando vino a esta tierra, pero todas las manifestaciones de Dios han sido hechas a través del Hijo de Dios. Ahora, el Hijo, Jesús es el Hijo de Dios, es toda la plenitud de la divinidad manifestada. O sea, todo lo que hemos visto acerca de Dios lo vimos a través del Hijo. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1:3, porque de tal manera amó Dios al mundo, fíjense que Dios es el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, el Hijo manifiesta el amor del Padre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Aquí se muestra la personalidad del Padre, dice, y el Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, ¿sí? Es el Espíritu tanto de Dios como de Cristo, ¿no? Poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. ¿Sí? Esto está en el Evangelismo, páginas 445 y 446 de la versión electrónica. Y Elena G. de White dice claramente que todas las explicaciones que tratan de poner, ¿no?, a Dios como a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo como diferentes estados del agua o diferentes manifestaciones de la luz, son expresiones o exposiciones espiritistas. De hecho, son utilizadas tanto por trinitarios como unicitarios, pero yo creo que es una explicación que concuerda más con la unicidad, porque la unicidad estamos hablando de un solo ser manifestado de tres maneras, que vendría a ser el ejemplo ideal del agua, ¿no? En sus tres estados, líquido, sólido y gaseoso, pero no concordaría tanto con la Trinidad, porque la Trinidad estamos hablando de tres personas, ¿sí? De tres personas diferentes que forman a un solo Dios. Ahora, ¿cuál es la explicación que da el NG de White? Bueno, hay muchas, en muchos libros, pero yo una de las que les recomiendo que ustedes puedan leerlo con más tranquilidad, el capítulo completo, está en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 266, párrafo 3. Sí, en realidad todo esto está bajo el título el testimonio de la escritura, ¿sí?
la Escritura indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo y hacen resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno. Fíjense que Elena G. White llama al Padre y al Hijo, lo llama Dios y Cristo, Dios y Cristo. Y bueno, ahí cita Hebreos capítulo 1, del 1 al 5, que hablan acerca de Dios y de Cristo. Y fíjense lo que dice esta cita, que es para mí una de las más claras. Y dice lo siguiente: Dios es el Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada, ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. ¿Sí? O sea, ¿quién es Dios? Dios es el Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. Y luego añade, a Cristo ha sido dada una posición exaltada. ¿Quién le dio la posición exaltada? Se la dio el Padre, evidentemente. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Así que bueno, hay toda una serie de pasajes acá que realmente son muy interesantes, que no la vamos a leer ahora, pero Elena G. White es clara acerca de que Dios es el Padre de Cristo y Cristo es el Hijo de Dios. Esto es lo que dice la inspiración. No se puede comparar a Dios con los estados del agua porque esto sería una manifestación espiritista, una explicación espiritista. Y ahora vamos a ver el video donde Ted Wilson, presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista, cae en este tipo de explicaciones. Yo le voy a dejar a ustedes que juzguen si realmente es una explicación acerca de Dios similar a lo que describe Elena G. de White en el libro El Evangelismo o no. Lamentablemente el video tiene una inscripción ahí, no se la puse yo, sino que así es como está el video publicado. Yo quiero que ustedes saquen sus conclusiones, ¿sí? Así que vamos a escuchar lo que dice Ted Wilson, presidente de la Asociación General, con respecto a la personalidad o la naturaleza de Dios. Saben amigos, el agua es una sustancia interesante. Puede caer formando cascadas, llenando lagos y ríos que fluyen hacia el poderoso mar. Se puede congelar y solidificarse en hielo que cubre los polos de la Tierra. Y puede elevarse como un vapor, muy frío o muy caliente. Tres formas: líquida, sólida y vapor. Y sin embargo, son todas una sola sustancia, agua. Quizá Dios es un poco así. No podemos explicar a Dios, pero un solo Dios, pero tres personas distintas con características y roles únicos, todos trabajando juntos para salvar a tantos como sea posible para la eternidad. Bueno, saquen ustedes sus conclusiones. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta explicación? El pastor Ted Wilson explicando de que Dios quizás sea de alguna manera como el agua, ¿no? Que el agua tiene tres estados, sólido, líquido y gaseoso, y que Dios es un Dios formado por tres personas que tienen roles distintos, específicos, que trabajan para la salvación del hombre. Déjenme saber ustedes en los comentarios si esta explicación que da Ted Wilson acerca de Dios es compatible con lo que la Biblia menciona, con lo que la Biblia dice, con lo que el espíritu de profecía dice, o si está dando una de estas explicaciones que Elena G. White denomina exposiciones espiritistas. Para los que quieran saber más sobre este tema, acerca de la deidad, acerca de lo que creían realmente los pioneros, lo que creía Elena G. White, cuáles eran las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día, suscríbanse al canal para poder recibir más videos como estos y bueno, revisen un poco el canal porque hay muchos videos que están en relación con la deidad en el canal. Fuerte abrazo, nos vemos en la próxima, Dios mediante.